Bienvenidos amigos televidentes a Pulso Político y continuamos con este análisis y estos espacios de diálogo, de debate incluso, porque la confrontación no es mala siempre y cuando sea una confrontación de ideas, de argumentos y que tengan un objetivo, y el objetivo tiene que ser el desarrollo nacional. Y cuando hablo del desarrollo nacional tengo que hablar también del ser humano, es decir, de vencer y erradicar la pobreza. No le tenemos que tener miedo a la construcción de una gran clase media en el Ecuador. Y dentro de esa construcción de esa gran clase media, a la que anhelo alguna vez que en el Ecuador exista, está el sector rural. Y dentro del sector rural, evidentemente, el sector agropecuario. En esta última campaña electoral se ha mencionado mucho que hay que volver los ojos al campo. En eso creo que nadie va a discutir ni nadie va a discrepar. El tema pasa es por cómo debemos volver los ojos al campo y qué impacto ese campo debe tener en términos de incidencia en el desarrollo del Ecuador. Para dialogar, para debatir y analizar, tenemos a los siguientes invitados. Mauricio Proaño, vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional. Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. Javier Villasís, experto agropecuario, gerente del proyecto Café y Cacao y representante del colectivo Proponle. Y Cristian Wally, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas, a quienes los saludo y le doy la bienvenida en este Pulso Político, que durante 55 minutos estaremos analizando y desarrollando los retos del sector agropecuario en los próximos 4 años para el periodo 2017-2021. Iniciamos entonces. Una pregunta rápida para entrar luego al desarrollo. Les ruego que en esta primera respuesta sea de 30 segundos, es el único tiempo que voy a poner, ya el resto ya lo desarrollamos. Les ruego no concentrar el uso de la palabra, que seamos equitativos en el uso de la palabra y que lo manejemos con una conversación. Si alguien tiene algo que acotar en relación a lo que otro argumenta, me mira, yo le doy la palabra y vuelvo a la persona para que termine su idea. Rodrigo Gómez La Torre, sector agropecuario, eje estratégico, pero tenemos un gran problema en el sector agropecuario. La población rural está envejeciendo y eso significa que en un horizonte de 10, 15 y 20 años vamos a tener un serio problema en términos de producción. Y si a eso se suma que ellos son sujetos de créditos de Ban Ecuador, significa que también que el crédito está envejeciendo, por no decir el sujeto de crédito. Por tanto, ahí tenemos un problema estructural. ¿Cómo vencerlo? A ver, hay que entender primeramente que el sector agropecuario, buenas noches primero con todos, el sector agropecuario es el principal productor de alimentos, es el único rubro en la vida cotidiana que no vamos a poder, que no podemos prescindir. Nos olvidaremos del celular, de la televisión o de la ropa, si es el caso, más no de la comida. El último estudio de RIMISP determinó que más del 50% de la población agropecuaria es mujeres y de ese 50% también en un 60% son mujeres de la tercera edad. Hay que no solamente volver los ojos al agro, sino darle herramientas a la gente que está en el agro para que quiera quedarse. Y eso creo que es fundamental. Gracias, Rodrigo Gómez La Torre. Por un momento me preocupé cuando dijo hay que olvidarse de la ropa. Estamos en horario nocturno, de verdad, pero me tomó fuera de base. Voy con Mauricio Proaño. Mauricio Proaño. Pero resulta que la tendencia en el mundo es a lo urbano. Entre el 75 y el 80% de la población vive en zonas urbanas. ¿Eso no pondría en riesgo la seguridad y la soberanía alimentaria? Bueno, primero saludos a todos, gracias por la entrevista. Es necesario siempre entender que no solo podemos hablar de desarrollo agropecuario, yo creo que hay que hablar de un nivel más alto que es el desarrollo rural. No se puede, y está demostrado a nivel de todo el mundo, que cuando uno dedica a las zonas rurales lo que es producción agrícola, se olvida de que también en las zonas rurales existe población que se dedica a actividades no agrícolas, que más o menos representan el 30% del ingreso que tienen las familias. Entonces, cuando uno quiere hablar de desarrollo y reducir pobreza, no puede hablar solamente de subir la producción en maíz, en arroz, esas cosas. Está bien, hay que subir, porque eso hay productividad. Pero también la gente necesita otras opciones de trabajo en campo.
Es por eso que creo que en el Ecuador lo necesario, el Ecuador es un poco diferente a todos los países de América Latina, todavía tenemos más del 36-37% de personas de las zonas rurales, somos el país con más alta densidad en América Latina, 56 habitantes por kilómetro cuadrado. Por eso es que cuando generamos las propuestas normativas de ley, uno tiene que entenderle la posición de Ecuador. Y el desarrollo rural no se va a hacer si seguimos con el mismo enfoque productivista agrícola, cuando es importante, pero falta complementar educación, salud y lo demás que es necesario para el agro. Es decir, tratar del sector rural significa tener una visión multidimensional. Vamos con Cristian Wally. En el 2007, el indicador de pobreza en los sectores rurales era el 61%. A la fecha, ese indicador de pobreza es del 38%, lo cual refleja, si bien se ha disminuido la pobreza en las zonas rurales, una gran brecha en la zona rural en relación a lo urbano. ¿Cómo entonces poder potencializar lo rural con esas brechas existentes? Bueno, buenas tardes con todos. Yo creo que ahí hay que plantear el tema mucho más global. Hay que salirnos del campo. Hay que salirnos del campo porque ni el Ecuador hoy en día es un país aislado, no es una isla, es parte de un contexto mundial. Y en ese contexto mundial hay cambios drásticos. Yo voy a hablar mucho del tema cambio climático, voy a hablar mucho del tema de los cambios tecnológicos. Y yo creo que hay una articulación. Usted hablan de soberanía y seguridad alimentaria, es inevitable que hablemos de la industria agroalimentaria. Y esa empresa o industria agroalimentaria, yo creo que jugando bien su papel, a conciencia todo el mundo en la cadena, podemos construir una cadena de valor inclusiva. Gracias, Cristian Wally. Voy con Javier Villasís. Uno de los problemas del sector rural y específicamente el sector agropecuario es que no ha respondido a modelos de gestión exitosos, Javier Villasís. ¿Cómo poder contar con modelos de gestión exitosos que apuntan la productividad en términos de producir más con menos recursos o en la misma área y adicionalmente ser más competitivo o tener competitividad en términos de calidad y precios? Bueno, gracias Carlos por la oportunidad y por poner sobre la mesa un tema determinante para el futuro del Ecuador. Lo que han dicho los panelistas recoge un solo objetivo común de fondo y tus preguntas también van encaminadas a este tema. De fondo sabemos la importancia del sector agropecuario, ya sabemos todos, es común ya el tema de que corresponde al 80% de exportaciones no petroleras, de que llegó el momento de trabajar en el campo, volver los ojos al campo, lo decías tú, pero más allá de la teoría, se han hecho espectaculares trabajos desde el ámbito público, por ejemplo, lo que se ha hecho en las leyes de parte de la Asamblea, gracias al trabajo de Miguel Carvajal, de Mauricio. Lo que se ha hecho desde el Ministerio de Agricultura en algunas cadenas puntuales como maíz, arroz, café, cacao, que no son modelos perfectos, pero son modelos que nos dan impacto de solución. Lo que tú mencionabas sobre los modelos de gestión es la respuesta al cómo. Ya creo que es momento de voltear la página y ya dejar de seguir filosofando sobre el qué y empezar a trabajar en el cómo, porque realmente no hay más tiempo. Se refería al cambio climático, Cristian. Efectivamente, hay retos en desarrollo rural también. Hay retos en institucionalidad que necesitamos corregir. Hay diversos retos que realmente son oportunidades. Lo que yo me va a permitir, y gracias por la oportunidad nuevamente, Carlos, es profundizar en el cómo hacer realidad una política agropecuaria desde el agro. Tuve la oportunidad de asesorar a Lenin Moreno en esta campaña para plantear un plan del cómo, y sobre eso es lo que les voy a compartir el día de hoy. Sobre todos estos elementos vamos a desarrollar. Entonces, iniciamos ahora con el desarrollo. Rodrigo Gómez de la Torre y caballeros, este programa lo hemos definido como en los anteriores últimos programas como los retos en este caso, de lo rural, del sector agropecuario. El sector agropecuario representa más o menos un 12 o 13% del Producto Interno Bruto, pero es un gran disparador y generador de trabajo. Y sobre eso tenemos que comenzar a desarrollar. ¿Cómo hacer crecer el sector rural y el sector agropecuario fundamentalmente dentro de esta torta del Producto Interno Bruto? Porque
12% representa 12.000 millones de dólares dentro de toda la economía nacional, pero pudiese representar de pronto un 20% que representaría 20.000 millones de dólares, lo cual significaría que esto se estaría redistribuyendo en las zonas rurales o en las personas que están relacionadas con el campo, la agricultura, lo agropecuario y la agroindustria y en la cadena alimentaria. Eso por un lado. A ver, yo creo que es importante tener claro algunas cifras y cuando hablamos de porcentajes sobre el PIB, estamos hablando de que si el PIB sube, el porcentaje, y es preferible hablar de valores absolutos. 2013 hablábamos de exportaciones totales primarias de 6.200 millones de dólares, 14, 7.500, 2015, 7.540, 7.600 para el 2016. Cuando vemos que lo que en teoría se ha estado impulsando es el cambio de matriz productiva y vemos las exportaciones agroindustriales que van de 2098 a 2039 a 1726 y a 1708, que por el contrario, en lugar de incrementarse, han decrecido, tanto en valores como en volúmenes. Es fundamental entender el sector agropecuario no solamente en lo que representa la producción primaria o lo que representaría el sector de embalaje o agroindustria, sino ya comenzar a darnos cuenta que el mundo sigue creciendo, que la población sigue creciendo, los recursos se contraen, porque una hectárea hace 5.000 años era una hectárea y una hectárea este año sigue siendo una hectárea, pero la población, lo que Mauricio plantea, 56 habitantes por kilómetro cuadrado. Tenemos islas como Taiwán que tiene 560 habitantes por kilómetro cuadrado y todos tienen que alimentarse. El Ecuador tiene una condición geográfica y ambiental única prácticamente en el planeta y ahí deberíamos He hecho pensar. el diagnóstico, primero una precisión y luego cuál es el reto. A ver, uno, la precisión. Si bien los valores absolutos son tremendamente importantes, siempre hay que medirlo en términos relativos, porque el 25%, el 12% de 100 son 12.000, eso es evidente. Si crece el Producto Interno Bruto, yo aspiro a mantener una participación mayor, es decir, si es 25 de 300 es mucho más importante que decir 25 de 100, porque en términos en efecto, la agroindustria ha decrecido. ¿Qué planteas? ¿Cuál es el reto? Hay que repensar directamente el modelo agropecuario, hay que repensar la forma de producir y no solamente producir por productividad, sino producir pensando qué es lo que está buscando un consumidor exigente en el mundo entero, gran oportunidad del acuerdo comercial con Europa y darnos cuenta que pese a las crisis, y pongo el gráfico lo planteo aquí, pese a la crisis del sector petrolero, tenemos que el sector petrolero cayó el precio y se fue a pique la producción, cuando la línea roja representa la producción primaria agrícola, que se ha sostenido con una ligera tendencia al alza. El Ecuador es un país de vocación agropecuaria. Pensemos en el Ecuador como un eje de desarrollo en lo que es la cadena agroalimentaria, que es lo que buscan los consumidores y sobre eso potenciar el consumo para exportaciones sin desconocer la importancia de sostener la seguridad alimentaria. Voy donde Mauricio Proaño. Tenemos que repensar el modelo agropecuario y no solo por productividad, dice Rodrigo Gómez de la Torre. Mauricio Proaño. Sí, creo que hay varios retos y uno de los temas importantes son los elementos que se necesita para hacer eso. Y para eso creo que hay una normativa. Uno de los problemas graves en el Ecuador, y también tengo la información aquí, es el tema de acaparamiento de agua que hay en el país. Cuando revisamos las estadísticas encontramos gente muy poca con mucha agua. Alta cámara, por favor. Tenemos muchos problemas en cuanto a lo que es concesiones de agua y a veces desperdicio que se va dando en el país. Este desperdicio que se da y este mal uso del agua fue uno de los temas importantes para generar la ley de aguas actualmente, la que hace la redistribución sin quitar a nadie, dando lo que necesita cada uno para la producción. Eso es un primer elemento clave que es el reto futuro en el gobierno, es entrar en este tema de la redistribución del agua. Agua existe en el Ecuador, lo que está es mal distribuida y ese es clave para esto. Otro tema importante es el elemento tierra. El reto que se tiene hoy es comenzar a trabajar. La ley que está enfocada, y como decía Rodrigo, tiene la hipótesis que es mundial. Ecuador, 16 millones de habitantes, 7.300.000
hectáreas, ha disminuido el hectareaje de la superficie agrícola y aumenta la población. Ese reto es el que hay que enfrentar. Y cómo la ley, por ejemplo, estaba oyendo de reforma agraria, y yo creo que en el Ecuador hay que discutir fuertemente si se necesita reforma agraria o no, ya está reformado, está hasta con minifundio en todo lado. Se necesita es lo que es que la tierra cumpla la función social y ambiental que dice la Constitución. El que no cumple, pues, tiene que entregar al Estado, se le comprará y se entregará. Este modelo, agua, tierra, es la clave para lo que es producción. Si no hacemos un buen uso, la ley, por ejemplo, empuja a la productividad, legalización de las tierras, indica conservación de zonas altas de generación de agua, pone límites ya al crecimiento urbano, trabaja en el tema de productividad en cuanto al paquete. Ahí sí, el paquete que venga con seguro agrícola, que venga con crédito y lo demás. Pero el modelo tiene que empujarse a un modelo de desarrollo rural y no un desarrollo agrícola per se, porque creo que si no empujamos que el campo también se industrialice, comience la agroindustria a fortalecerse. En los últimos informes de hace un mes nomás de CEPAL es muy claro, ¿no? Es muy claro que la productividad cuando se trabaja en la parte agroindustria es 3.6 veces más que solamente la agricultura. Entonces tenemos que empujar en campo, pero en campo yo creo que el desarrollo va a darse cuando la empresa comunitarias, empresa privada, comience a generar valor agregado, pero en las zonas rurales, donde se necesita generar empleo, donde se necesita generar riqueza y donde se puede distribuir la riqueza de una forma más justa. Estamos entrando en materia y ya le están poniendo el chimichurri a la temática. Precisiones, Mauricio. Tú hablas de elementos importantes como el agua y la tierra y esos temas ya se han realizado en el país, por lo menos en términos de ley. Pero son elementos importantes, evidentemente, para la producción, pero también hablas que ha disminuido la superficie agrícola. Eso significa entonces que estamos hablando también de la urbanización de lo rural, o que la frontera agrícola se ha ido arrinconando, es decir, se ha ido extendiendo en términos de disminuir la superficie agrícola. Si está sucediendo esto, es decir, tenemos menos superficie agrícola y tenemos un crecimiento demográfico importante, entonces significa que la productividad tampoco es mala, sino que tenemos que trabajarla fundamentalmente. Pero en ese sentido, para trabajar en productividad, podemos tener y producir más. Pero esos productos requieren colocarse tanto en el mercado local como en los mercados globales y ahí entra el tema de la agroindustria para tener este efecto multiplicador. ¿En qué parte del proceso estamos? Y si nos falta bastante, ¿cuál es el reto fundamental? El reto yo pienso que una de las cosas es aplicar lo que está en la ley. Una de las cosas importantes en la ley de tierras es haberle quitado ya a los gobiernos locales la potestad de tierra agrícola dedicada a la urbanización. Nosotros retiramos ese artículo y hoy la Autoridad Agraria Nacional va a ser la que dice, si es de aptitud agrícola, señores, no se puede. Solo en el caso de que haya una presión demográfica fuerte y no exista más suelos que esos, crecerá. Entonces uno lo que tiene que hacer es disminuir superficie urbana, crecer más verticalmente que antes horizontalmente, concentrar servicios y poder tener zonas rurales más compactas pero con mayores servicios. Y lo mismo, pusimos límite también al avance de frontera agrícola en los páramos, se protege árboles hasta 3.400 en la sierra, 2.800 en el páramo bajo, que es bajo Azuay. Ya tenemos ese límite. Ahora, ¿qué hay que hacer en esto? Uno de los temas importantes, creo que, porque habla la redistribución, es el empuje al riego. El riego solo con agua, suelos producen 30% más. Tenemos un potencial para la superficie en este momento, casi de 1,5 millones de hectáreas en el Ecuador que se puede incluir en productividad con riego. Y eso puede ayudar fuertemente a mejorar lo que es abastecimiento de alimentos, la seguridad alimentaria que se necesita y trabajar en este tema. El riego siempre será importante, ahora hay que ver qué tipo de riego hay. Sí, porque bueno, también eso es riego también caro y riego más barato. Depende, porque bueno, en la mayoría en el Ecuador se hace riego por superficie, que ese es el peor, el que más afecta. Hay que trabajar ya en modelos de riego por aspersión, goteo y lo demás que se necesita para optimizar el recurso, ¿no? Ok, vamos donde Cristian. Cristian, empresas comunitarias. Pero tú mencionaste el tema de las cadenas agroalimentarias. Hay que generar encadenamiento productivo y cadenas de valor. Estas cadenas agroalimentarias todavía son incipientes en el Ecuador. El tema es cómo articularlo con los productores y cómo desarrollar estas comunidades productivas y especialidades en los distintos territorios y comunidades. Mira, son ya
más de un año que hemos empezado en ANFAB, en la asociación, a trabajar ese tema. Y ese tema va por la responsabilidad de la industria agroalimentaria. Estamos hablando de urbanización, estamos hablando de disponibilidad para la alimentación, tanto para el acceso, la compra y la elaboración en casa. Yo creo que frente al panorama del cambio climático, escasez de agua, escasez de tierra, concentración en la parte urbana, la industria tiene que repensarse. Solamente te acoto algo. Sí. Escasez de alimentos en el mundo a futuro. Así es. Entonces, Ecuador está un país privilegiado. Tenemos agua, tenemos tierras, no las extensiones que tiene otros países como Brasil, como Argentina, pero tenemos tierras y microclimas, es decir, que constantemente podemos producir. El problema es que se produce cualquier cosa. Se produce lo que se sabe, lo que se aprendió del abuelo, de tatarabuelo, pero ahí no más. Y nosotros como industria tenemos la responsabilidad de alimentar la población de aquí a 5 o 10 años, que va a ser la nuestra. Y tenemos que repensarnos en términos de cadenas. Somos nosotros que son expuestos al consumidor, a los deseos del consumidor. Las necesidades del consumidor de mañana, que son totalmente diferentes las de hoy. Y transmitir esos impulsos a lo largo de la cadena. Hacernos pana de las comunidades rurales, organizar las comunidades a través de un sistema de asociación, transmitir la tecnología. Y eso implica un retooling de una nueva ingeniería de la industria, en lo cual tengamos ese conocimiento del campo. Este rato no tenemos el conocimiento. Tenemos tanto conocimiento, lo siento decir así tan crudamente, como una ama de casa que va al supermercado o a un supermercado a comprar sus alimentos. Pero cómo se hace no tenemos idea. Y es lo que tenemos que empezar a impulsar. Ahora, pero en esa asociación con el productor, con la comunidad, así es. hay un comportamiento cultural de todos los sectores que es la desconfianza. Así es. Eso es lo lamentable. ¿Y por qué se produce eso? Es el tema y cómo vencerlo. Cristian, es porque la distribución de la renta, por lo general, va al más potente y menos al productor. Entonces, ahí tenemos que trabajar para construir lazos de confianza en un ganar-ganar. Va más allá del ganar-ganar, es el valor compartido. Buen concepto. Ahí parte. Y no es un concepto nuestro, es de Michael Porter, no es cualquier economista que lo ha lanzado, y no son cualquiera empresas que le están aplicando. Imagínese usted que yo produzco un cacao, y yo digo de aquí a 100 años, produzco un cacao y le vendo a una empresa que tiene una marca muy buena, que de golpe yo puedo ser partícipe de la marca. Ya no es un cacao materia prima, es un cacao que tiene el mismo valor que la marca. Y eso fue una de las decisiones cuando relanzamos hace años el cacao arriba del Ecuador, a donde una empresa multinacional se interesó a cómo hacer ese cacao, porque si no tenía ese conocimiento no entraba el chocolate. Migrar del valor del producto al valor patrimonial de la marca. Así es. Gracias. Javier Villasís, Cristian dice algo que es dramático, ¿no? Se produce cualquier cosa. El hecho que se produzca cualquier cosa, al amparo del criterio y de la opinión de Cristian Wally, me llevaría entonces a pensar que el Ecuador no cuenta entonces con un mapa de potencialidades agrícolas y que sea capaz de ser un gran generador de encadenamientos productivos y cadenas de valor. Permíteme reflexionar primero sobre lo que decía Rodrigo. Rodrigo mencionaba que tenemos problemas, que no hemos crecido mucho en agricultura, y es cierto, no vamos a
a decir y a hacer autocrítica. En este momento hay que ser autocríticos. Hay problemas en el campo todavía y esto es lo que tenemos que reflexionar de fondo. Pero son problemas que vienen desde hace 50 años. En estos últimos 10 años se empezó por el principio. Se empezó a mejorar carreteras, se empezó grandes proyectos hidroeléctricos, se empezó a reivindicar socialmente al Ecuador, que estaba abandonado en las zonas rurales, como decía Mauricio. Mauricio mencionaba la ley de aguas, la ley de tierras, hay una ley de semillas también en primer debate. Es necesario, por ejemplo, una ley de seguros. Todavía hay que hacer mucho trabajo en la Asamblea y por suerte tenemos líderes sobre el seguro agropecuario. Sobre el seguro agropecuario. Por suerte tenemos líderes en la Asamblea que van a seguir defendiendo estos temas. Pero son temas básicos de derechos humanos que el país empezó a cambiar. En este momento, todo lo que se menciona aquí como problemas son oportunidades, considerando los mercados internacionales, considerando los potenciales que mencionan, e inclusive el cambio climático en cierta medida es una oportunidad. Hay zonas desérticas en Perú que, producto del cambio climático, se lograron reforestar con una política correcta. De plano, lo último que hemos hecho desde el Ministerio de Agricultura ha mejorado la situación en ciertas cadenas puntuales, que el cacao, pasamos de octavos a cuartos productores del mundo, maíz, autosuficientes por primera vez en la historia, del 2015. Hay ejemplos de cómo hacerlo. Se mencionaba dentro de las leyes algunos factores. Los factores de producción lo sabemos, está tierra, aguas, crédito, mecanización, pero vamos al cómo. El Ecuador entero está esperando en este momento, luego de la posición de Lenín Moreno, que empiece a trabajar en el agro como él se ha comprometido y ahí tenemos claro el cómo. Estamos listos, con todos estos trabajos que se han realizado, estamos listos para empezar. ¿Por qué estamos listos? Porque tenemos equipos técnicos preparados que tienen modelos de gestión validados en campo, porque tenemos más de 1 millón de ecuatorianos que se registraron en Aminga Nacional Agropecuaria, producto de la propuesta de Lenín Moreno, porque tenemos unos mercados abiertos, porque hay diversas oportunidades. Entonces, en el cómo, de plano hay que profundizar e invertir más en el agro, en los factores de producción. Pero hablemos de más, permítame termino, más en tierras, con la creación del Fondo de Tierras que dice la ley. En el tema de crédito, hablamos de crédito del 2 al 5%, tenemos de mecanización, seguro agrícola, todo dentro de 7 factores claves. Pero más allá de esto, de los factores que van desde la política estatal hacia territorio, es importante rescatar una realidad territorial que es diversa en cada cantón y dentro de cada cantón inclusive tiene muchas diferencias. Estoy de acuerdo en ese punto, pero vamos por parte porque tiene que ver con el cómo, Javier. Primero, respondamos lo que dice Cristian Gual. Se produce cualquier cosa. Vamos a ese mapa que pregunté. Sí. Existe un mapa de potencialidades, generación y cadenas, y vamos a las especialidades por territorio, porque ese es el otro problema. El desarrollo territorial en el Ecuador, más allá que en la Constitución de Montecristi establece la regionalización, crea algunos conceptos de mancomunidades, genera competencias en términos de descentralización, en desconcentración muy poco, por cierto, pero no ha sido una realidad. Entonces, ese desarrollo territorial tampoco representa un punto de partida y una infraestructura para llegar a ser o constituir territorios en especialidades tal cual como lo pide Cristian Guali, en términos de producir de acuerdo a las potencialidades, a las especialidades y a generar ese valor compartido. Es que ahí viene la importancia del modelo de gestión. Cuando hablamos de minga agropecuaria, hablamos de una concertación, una articulación entre un sector agroindustrial, miles de pequeños productores que están esperando el desarrollo y un Estado concentrado en el campo. Es cierto que no hay un mapa, pero esto no se trata de un mapa de especialización y nunca va a haber un mapa de especialización único y global que represente las diversidades de nuestro país y los potenciales de mediano y de largo plazo. Este es un sistema, tiene que darse un sistema inteligente desde cada cantón, que es lo que planteamos. Inaugurar una minga agropecuaria en cada cantón, ¿qué quiere decir? Convocar a todos los actores en cada cantón, sean los gobiernos provinciales, los ministerios, no solo el MAGAP, porque esto trasciende al MAGAP, las empresas privadas, los asambleístas, todos sentados en una sola mesa para poner sobre la mesa rápidamente, sin mucho estudio, lo que ya está claro, las potencialidades de cada territorio de cara a lo que está llegando diariamente como demandas de la Unión Europea. Y cada territorio, cada cantón tiene retos distintos. Lo podemos ver en la Sierra Centro, los retos de aprovechamiento hídrico clarísimos, mejoramiento de esta agricultura de subsistencia que tiene que ser más eficiente, que tiene que conectarse con la ciudad. En la costa tenemos los grandes cultivos de exportación. Cada realidad es distinta, no respondemos a un mapa. Este mapa tiene que ser dinámico y tiene que haber un aterrizaje cantonal que lo resuelve. Solamente una presión, no creo que sea sin mucho estudio, los estudios son necesarios, lo que pasa es que ya los estudios están realizados. No sigamos gastando en más estudios cuando ya están hechos. Hemos pasado 30 años haciendo estudios. Ahora, sí. Tú querías comentar algo, Mauricio. Solo un poco, a veces la literatura mundial y todo, hemos revisado desde años, cadenas, y son interesantes, son importantes.
pero un momento a veces no se sabe dónde se queda la ganancia. Se queda al final. Perdóname. Y la gente a veces tiene problemas. Te digo por una cosa, solo yo creo que la forma de entender un poco más cómo impulsar, yo también creo en la agroindustria que debe ir localmente a lo rural. ¿Cómo uno puede asegurar que también el litro de leche que sale de mi cantón a 42 centavos y que a veces con todo el procesamiento el litro sale casi a 2.20, 2.30 de la pasteurizadora, ¿no? La pasteurizadora está, por ejemplo, aquí en Quito o en cualquier ciudad. Aquí es donde se queda el valor agregado, aquí es donde se da el empleo, aquí es donde se da el transporte, aquí es donde se pagan impuestos. Y con la materia prima que vino de aquí de las zonas rurales. Entonces, es lindo ver la cadena cómo va a funcionar hasta que toma la gente, pero también hay que ver para atrás. Y yo creo que una de las formas de volver la cadena para que sea más responsable con el productor es que la agroindustria vaya también al campo, donde genere empleo, donde pague impuestos, en donde genere mayor transporte, más movilización económica, donde genere también otras oportunidades a los jóvenes, como son administración de empresas, como son electricistas, como son lo que se necesita para generar eso. Y eso ayudaría mucho. Solo por un ejemplo, el Distrito Metropolitano de Quito tiene 1.908 establecimientos, ¿no?, que dan procesamiento a productos agropecuarios. Más o menos facturaron en el 2011 1.852 millones de dólares. Y en los 7 cantones hay 302 pequeñas, medianas y grandes empresas que facturaron 179 millones de dólares. El esfuerzo de lo rural se queda en la ciudad. En estudios que yo hice de análisis ecorregional en varias cuencas en los Andes, claramente la cuenca del Río El Ángel, rapidísimo, la cuenca del Río El Ángel generaba 42 millones de dólares al año en producción agropecuaria. ¿Y cuánto regresaba del Estado para los cantones, los 3 cantones de ahí? 7 millones. Cuando le quitas a una persona 42 millones de un bolsillo y le pones 7 millones, nunca va a dejar de ser pobre. Por eso necesita trabajar en revisiones. Voy donde Cristian, luego donde Javier y luego donde Rodrigo, para ser equitativo. Sí, mira, se acaban de decir una serie de cosas interesantes. Lo que tú dices, Mauricio, es clave y es exactamente a donde apuntamos. Hablando de agroalimentario, dejamos la agroindustria de un lado y concentrémonos solo en lo que necesita el ser humano, como dice Rodrigo, necesita comer. Y la verdad, de tus empresas agroalimentarias del municipio de Quito, que producen 1.800 millones, ¿dónde van a comprar? El mercado mayorista. Con todas las pérdidas que tiene el productor yendo a vender en el mercado mayorista. Nunca lo ha visto el mercado, ha visto el intermediario que le lleve a eso. Lo que tenemos que organizar es exactamente eso, equiparnos nosotros en poder bajar esa cadena, ir hacia el campo, y nuestro lema es del consumidor a la semilla, es ahí, traerle la semilla, traerle la tecnología, ayudarle en el tema de la irrigación o del uso del agua, armar la logística de post cosecha, que se pierde en este país 40% en la post cosecha. Disminuir eso, llevar eso a productos no perecibles, porque de 5 años ya no habrá cómo ir a un mercado fresco muy a menudo. Entonces, es ese valor compartido. Y lo que tú dices es cierto. Este rato está desarticulado porque trabajamos como trabaja una ama de casa. Hay ciertas empresas que han tenido éxito y sus cadenas de valores han tenido éxito. Hablo de la leche, desde que se introdujo el pago a la calidad y se tuvo que ir al productor, ya no hubo problema. Antes, acuérdate que hace 20 años, cada verano había pelea por el precio de la leche. Cada invierno había pelea por el precio. Hoy ya no se escucha más Gracias, nada Cristian. de ¿Algo que acotar rapidito para ir donde Javier? Solo lo que pasa es que también hay que pensar no en la agroindustria como siempre la agroindustria la que está, la tradicional. También se puede implementar e impulsar la agroindustria local. De la gente que también puede dar valor agregado en campo. Como eso era una réplica a la réplica, vamos ahora sí donde Javier y luego donde Rodrigo, que ya se está acariciando la barba deseoso de conversar. Estoy de acuerdo con Mauricio en el concepto de la agroindustria y acaba de decirlo ahora último.
el valor agregado. Tenemos que ser claros acá y quisiera poner un ejemplo en el caso del cacao. Valor agregado no solo es agroindustria y transformación de chocolate. Valor agregado es, por ejemplo, producir un grano diferenciado. Tenemos 37 terruños distintos para sacar valor agregado y generar más valor. Tú comenzaste la entrevista, o el debate, o como le llamemos, diciendo hay un reto de pobreza, de sacar de la pobreza. Es cierto que lo bajamos en temas de necesidades básicas insatisfechas, pero sigue siendo alto. O sea, es parte de un proceso, evidentemente, pero sí tenemos que trabajar. Obviamente, pero la concentración es pobreza. Más ingresos para los productores, de una manera responsable con la naturaleza, preservando los derechos humanos. ¿Cómo reducir la pobreza? Hay diversos caminos, pero obviamente tenemos que también sincerar una situación. Nuestro campo y en la mayoría de nuestros cultivos somos bastante ineficientes, producto de problemas profundos de los últimos 30 años que tienen que ver con tierras, con agua, con un montón de factores. Pero esta ineficiencia no podemos taparla en este momento. Hemos hecho el trabajo en cacao, estaba haciendo el ejemplo, lo hemos hecho en algunas cadenas, se ha duplicado inclusive las productividades en muchas zonas. Esto no es la única solución, pero es por donde debemos empezar a trabajar, porque de corto plazo ahí se puede generar más ingresos. Hay cientos de fábricas de chocolate paradas como elefantes blancos, no hechas por este gobierno, sino por cooperación internacional durante los últimos 30 años, en diferentes partes del Ecuador, vendiendo ese sueño de producir el chocolate, cuando todavía no logramos sacar buen volumen por hectárea ni calidad de producto. Realmente nosotros crecimos de 500 millones de dólares a 800 millones de dólares de exportaciones de cacao, solo por poner este ejemplo. Lo que se puede generar es 3.000 millones. Esto lo dice el mercado internacional y 3.000 millones en grano, ni siquiera hablando de transformación. Sobre transformación, creo que hay que ir cubriendo las etapas necesarias. En este momento hay que inyectar tecnología, ser responsables con la naturaleza, generar productividad, una productividad que respete obviamente todos los factores, y esto no se hace solo con tierras o solo con aguas, porque vemos los problemas, por ejemplo, de las tierras entregadas en este momento a pequeños productores que no han cubierto el resto de sus factores. Personalmente he estado, ahora último recorrí todo el país, y muchos productores me dicen, ingeniero, le regalamos la tierra, pero necesitamos crédito, o necesitamos empleo, o necesitamos... No necesariamente estamos hablando de uno o dos factores, sino son bastantes factores. Y no necesariamente una sola receta para todos. Puede haber cadenas que sí, que necesitan una agroindustria inmediatamente. Pero por eso hablaba de la política territorial y de cantón. Porque no podemos decir, esta es la teoría y allá va el país. Cada cantón tiene una realidad distinta. Rodrigo Gómez Latorre, pacientemente usted ha esperado todo este discurso, argumentación de los contertulios. Yo creo que es interesante el concepto que plantea Cristian del tema de valor compartido. Hemos hablado muchísimo estos últimos años, y no solamente los últimos 10. Los últimos años hablemos desde que nos olvidamos del sector agropecuario y comenzamos como Estado, como gobierno, a pensar en el sector petrolero. Sector petrolero, poca mano de obra, grandes recursos para el fisco, pero realmente el sector agrícola, que es el que representa el 25% de la PEA, le hemos dejado a un ladito. Con que produzca alimentos y no nos falte, estamos tranquilos. Y todo el desarrollo de exportaciones y todo el desarrollo tecnológico, inclusive en su gran mayoría, ha sido esfuerzo privado. Algunas veces con créditos de la banca, tanto pública como privada, pero el crédito no deja de ser un esfuerzo privado. Cuando pensamos en valor compartido, ya no estamos pensando en asociatividad, que es el otro término típico que trabajamos. Asociamos a unos productores para que reciban algún favor del Estado, se asocian a algunas... En muchos casos eso es la respuesta. Esa es la respuesta. En muchos casos sí. Es asociarse para recibir algún favor del Estado. Pero también, puedo dar ejemplos concretos de que se puede tener. Asociamos a pequeñas agroindustrias, pero nunca le involucramos al principal actor, que es el que consume. Entonces vamos a incrementar la productividad en leche, pero le hemos puesto restricciones al consumo a través de distorsiones jurídicas, como fue el semáforo, y el 110 litros de equivalente año que estaban consumiendo los ecuatorianos, lo bajamos a 85, generando un problema de desnutrición a nivel de clases rurales. El tema de la quinoa, un gran proyecto de quinoa. El año pasado las bodegas de INIAP estaban sobresaturadas de semilla porque nadie quería comprar y nadie quería sembrar. ¿Por qué no observamos un poco más al sur y vemos a un Perú que ha crecido 7 veces en los últimos 7 años
casi que sigue creciendo y creciendo en exportaciones y producción de quinoa. Pero eso no quiere decir que ha reducido la pobreza. Estuve haciendo los recorridos de la zona y los índices pero se están haciendo. son terribles. Pero ahí tienes el ejemplo contrario, ¿no? Quisiera que me permitas terminar. Cuando vamos al caso del cacao, tú has planteado algo interesante. Cacao tenemos dos tipos de valor agregado. El valor agregado de la industria, fábrica de chocolate. Transformación. Pero también tenemos el otro valor agregado, que es el más fuerte del planeta. El Ecuador produce 300, 400 mil toneladas de cacao. 300.000. 300.000. Costa de Marfil, el planeta produce 4.6 millones de toneladas métricas. Pero de esas 300.000... Costa de Marfil 1.7 millones. Pero de esas 300.000 toneladas, la gran mayoría son cacao fino de aroma, que tenemos que manejarlo mejor, secar mejor, fermentar mejor, manejar mejor la pepa, porque ese cacao no se produce en ninguna otra parte del planeta. ¿Te refieres al ecuatoriano? Al ecuatoriano. Entonces ahí generamos un valor agregado de origen, que es por nuestras características. Y el quintal de un cacao fino de aroma bien manejado cuesta 2 y 3 veces más que el cacao. Ok, dicho eso, vamos a Javier Villasís también para que tenga chance de recontraargumentar y vuelvo contigo. Sí, lo que mencionabas del ejemplo de Perú, definitivamente ahí se da el otro extremo, ¿no? Subes productividad, pero las necesidades básicas siguen insatisfechas y es un país que no genera desarrollo humano en su base. Nosotros empezamos por el principio, como dije hace un rato. Empezamos a reivindicar los derechos humanos y ahora estamos listos para dar el gran salto. Se puede hablar de 20.000 hasta 30.000 millones generados por las cadenas agroalimentarias. Esto quiere decir, obviamente, con un Estado vigilante en que este progreso sea justo y equitativo, vamos a tener realmente la reducción total de la pobreza. Lo que decía hace un momento Mauricio era, no necesariamente los encadenamientos son justos. Tenemos ejemplos dramáticos, por ejemplo en el tema del café, una libra del café normal le pagan a $1.50 a un productor. Hecho café expreso en Italia se transforma en $45 esa misma libra, entonces la brecha es inmensa. Okay. Aprovechando nuestra ventaja comparativa, tenemos 18 orígenes de café nuevos con denominación de origen. Eso era una réplica, vuelvo donde Rodrigo y voy donde Mauricio. El caso del café es un excelente ejemplo por el número de variedades de origen que tenemos. Que podemos tener. Porque no nos olvidemos. Y multiplica los precios por 10. Gran parte de las exportaciones de café liofilizado, el soluble que hacemos como Ecuador, de Vietnam. Es café importado de Vietnam. De Vietnam, perdón que acote, solo discúlpame ahí, es para aclarar. Porque ya llevo 41 minutos. Justamente tenemos ahí el ejemplo enciclopédico de la falta de políticas equitativas. ¿Por qué importamos desde Vietnam? Porque se creó una ley especial que favorecía a una sola empresa y no a los miles de productores. Aclarado el tema, voy con Rodrigo, que todavía Mauricio me está esperando. Vamos más allá. Cuando hablamos de las cadenas agroproductivas, tradicionalmente estamos hablando de la producción primaria, algo la comercialización, la intermediación, que ha sido muy satanizada y que a la vez, identificándolo es positivo, y la agroindustria. Cuando hablamos de cadenas agroalimentarias, estamos hablando que incluimos al principal actor, que es el consumidor, que es lo que el consumidor quiere. Hablábamos de riego hace un momento. Cuando hablamos de riego, en un paso más adelante, estamos hablando de huella hídrica. ¿Cuánto agua se consume para que este kilo de café llegue a Italia? Gracias, Rodrigo. Voy donde Mauricio. Mauricio, ¿algo que acotar o paso a un tema que tiene que ver con lo rural? Sí, solo una cuestión. El tema, yo creo que la discusión a veces puede quedarse en el tema de producción, precios y mercado. Yo creo que un modelo que se necesita en el país es un modelo en el cual los elementos están ahí. Cuando uno revisa las políticas desde Roldós, tengo toda la colección hasta la fecha. Crédito barato, asistencia técnica, infraestructura, comercialización, es lo mismo de lo mismo. Yo creo que hay que trabajar en diferentes formas, diferentes modelos de agricultura y de desarrollo rural. Uno no puede pensar solo en la agricultura para la industria. Está bien, y eso hay que hacer, porque se necesita la industria, se necesita especializar espacios, se necesita especializar gente para que tenga una producción para la industria. Pero también necesitamos la agricultura para el consumo familiar. No sé si va a entrar en OCA la industria, cuando la OCA sí nos gusta mucho comprar en el mercado, aunque sea que se produzca poco a poco. Tenemos que trabajar en la industria que es de autoconsumo también, la agricultura de autoconsumo. No podemos verle a la agricultura solo con un solo enfoque. Yo creo que eso es un tema que no se puede dar. Y elementos básicos, yo creo que como decía Javier, ya se ha puesto los planteamientos. Estaba revisando el último libro que sale sobre crisis de globalización en el mundo.
Y dice que para elevar la productividad, primero van a comenzar en Asia, en Estados Unidos, en Japón, inversión pública en infraestructura. Eso van a hacer. El gobierno nacional ya ha hecho. Inversión en educación y capacitación. Están planteando que la educación y la capacitación en estos países, para ser más productivos, porque no crecieron esta década los países industrializados, tiene que ser gratuita. Que van a subir el salario básico, porque es importantísimo el salario básico. Que debe haber más participación en las utilidades en las empresas de los trabajadores. Hablan que tiene que haber políticas que estimulen competencia y hablan de soberanía, ya no ideológica, sino que cada país en Europa va a manejar la soberanía, una soberanía reflexiva que dice, pero para proteger a sus países también de la producción. Así que yo creo que cuando hablamos de esto, no hablemos de productos per se, tenemos que hablar de una cosa en conjunto como es un modelo de desarrollo que se necesita que empuje y reduzca pobreza y genere ingresos. Gracias. Cristian Wally, después regreso contigo que querías acotar. Mira, hemos hablado de cosas importantes. Javier. Se permite la baja productividad para integrar a más gente en la clase media, sacarles de la pobreza. Pero no perdemos de vista que de aquí a 5 o 10 años habrá problemas serios de alimentación en el mundo, no en el Ecuador. En el mundo. Bueno, eso es lo que y si no lo hacemos nosotros, ahora le vendrán a hacer aquí. Veamos lo que está pasando en Etiopía. En otras palabras, la ley de la física. Si hay, ya tenemos si hay los un vacío chinos y en la nadie lo minería. ocupa, alguien te lo da ocupando. Ya tenemos los chinos en la minería, en el petróleo, en la construcción. Mañana le tendremos produciendo papas. Así que yo creo que hay que unir esfuerzos. Sí. Lo único que digo. Una precisión, o más que nada te planteo una inquietud. Pero la realidad pasa que en el Ecuador, la mayoría de las tierras responden a productores en pequeña escala. Así es, ¿Cómo, 75%, algo ¿Cuánto? así. Un 75% es el Sí, promedio de América que Latina. es un promedio importantísimo. Claro. Pero ¿cómo entonces, desde los productores en pequeña escala, porque ahí se requiere un modelo de gestión importante, articular esos productores de pequeña escala dentro de todos estos modelos de desarrollo que está planteando Mauricio, al amparo de un modelo de gestión que está planteando Javier Villasís, para poder aprovechar esa potencialidad? Mira, en 1971, perdona que soy muy moderno, en 1971 y mis primeros días de trabajo en Suiza me fui a trabajar en una empresa lechera y me mandaron a hacer el recorrido del inspector de la leche. El inspector de la leche de la fábrica se iba de granja en granja a revisar las necesidades y revisar el estado de las vacas y el estado del cuidado de la leche. Ese tipo tenía todo y no se olvide que en Suiza era en las montañas. El tipo se iba con su jeep, con las escobas que necesitaba esta señora, con la pastilla que necesitaba esta. Así se construye la cadena de valores compartidos. Y así no se sale del... Entonces, todo el problema fue aquí en el sector lechero algo parecido, hasta que la gente se empieza a interesar a las tetas de las vacas, pero desde el gerente de la fábrica, la pasteurizadora, hasta el campesino. Es ahí. Yo creo que hay que construir eso, hay que cambiar. Okay. Y mira, por favor, solamente Cristian, lo último. Tan conscientes estamos de esto en la asociación que hemos creado un diplomado con el IDE, que es una escuela de negocios bastante reconocidas en el Ecuador, de la alta gerencia de las empresas agroalimentarias. Ese curso empieza la otra semana y creo que es exactamente esto, mostrarle el cambio mental que se necesita. Cambiar el chip. Voy donde Javier Villasís. A ver, Usted Javier le Villasís. dijo. A esto que dice Cristian, yo le quiero agregar otro tema al amparo de lo mencionado como concepto de desarrollo rural de Mauricio Proaño. Mecanización, tecnología, conocimiento y mercados. ¿Qué significa esto? Significa que esto, independientemente que sean herramientas importantes para el desarrollo del sector rural, debería ser incentivos para la juventud.
para que vaya al campo a entender, comprender e implementar estos modelos de gestión que tú nos estás hablando. Pero ahí de pronto nos faltaría también, como se hace en otros países donde la zona rural está envejeciendo aceleradamente, incentivos tributarios o disminuir la carga fiscal en esos sectores para que los jóvenes no solo se queden, sino que jóvenes de lo urbano, que le interesa lo rural y le interesa lo agropecuario y lo ganadero, dentro de lo agropecuario, quieran ir al campo. Javier Villasís. Definitivamente no es un asunto, decía hace un momento, no es un asunto de un solo factor. Y nos presentan este tema agropecuario varios retos y varios problemas. Se hablaba del tema generacional y la necesidad de incluir a los jóvenes. Lo que propuso Lenín Moreno fue hacer una minga. Y una minga quiere decir extender la mano a todos los actores del sector agropecuario, llámese empresas, pequeñas, medianas, grandes, chiquitas, micro, pequeños productores, medianos productores, grandes organizaciones y todos los ministerios. Cuando hablamos de todo el Ecuador entero, preocupado por uno de los mayores problemas actuales y de cara al futuro, que es qué va a pasar con nuestro principal patrimonio, que es nuestra tierra, debemos trabajar todos en una nueva dimensión, una nueva dinámica. Esto es lo que se plantea con Minga. ¿Qué quiere decir esto? Ya no solo el Ministerio de Agricultura preocupado por el agro, sino las universidades conectadas. Lenín Moreno planteó la creación también de nuevos 40 institutos técnicos en las zonas agropecuarias más importantes. Conectar la educación, conectar los distintos servicios sociales. Hablaba Mauricio de los temas de reivindicación y que no solo es productividad, sino también el resto de servicios. Lenín Moreno planteó el incremento del Seguro Social Campesino, el tema de las viviendas, y se plantea un tema fundamental para el emprendimiento joven, que es el crédito sin mirar el pasado, sin muchos requisitos, un crédito del 2% para generar de corto plazo 20.000 emprendimientos que genera a su vez unos 50.000 plazas de empleo de corto plazo. En este mismo año podemos hacerlo. Estamos listos para hacerlo. Ban Ecuador lo tiene ya trabajado, listo para empezarlo, apenas Lenín Moreno esté en el ejercicio del poder. Y estamos ante estas grandes oportunidades que no solo convocan a los jóvenes. Los jóvenes van a regresar al campo cuando el campo no sea sinónimo de pobreza, sino sinónimo de riqueza. Esto va a ser una tendencia natural. O más que nada oportunidad para generar riqueza. Por supuesto. Porque el trabajo te genera eso. Trabajo, de corto plazo trabajo, a lo que me refiero, que es uno de los principales retos. En el sector agropecuario es donde más podemos generar empleo y de manera más Señores, rápida. me quedan 6 minutos. Carga fiscal, que es un tema que me imagino que a usted le debe gustar. A ver, precisamente no me agrada porque la carga fiscal, venga de donde venga, sea del gobierno nacional, provincial, municipal o parroquial, al final del día los productores son los que terminan pagando las cuentas y la sumatoria de todas las cuentas, que la tasa por aquí, que el vehículo, que el tema vehicular, que la patente municipal, que de por cierto es ilegal, se ha revisado y los municipios la siguen cobrando, una revalorización desmedida de los impuestos prediales, el impuesto a las tierras rurales para más de 25 hectáreas y podemos continuar y me faltarían horas. Sin embargo, es la tasa, el primer punto que tenemos la carga que más baja de trabajar, América Latina. que tenemos que trabajar es en tener una verdadera articulación institucional primero desde lo público, evitar el cortocircuito en lo público entre MAGAP, MIPRO, el MAGAP, las mismas instituciones del Ministerio de Agricultura, las mismas subentidades del Ministerio de Industrias, articular con el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es fundamental porque es el que va a velar por los derechos y la salud de los consumidores. Articulación integral. ¿Qué pasa con comercio internacional? Mientras se está haciendo la minga del cacao, se debería estar promocionando esos productos afuera y lo que hemos visto es un crecimiento. En cacao se dio un crecimiento, pero venía también un impulso desde hace muchos años atrás. Ver políticas, que las políticas, lo que planteaba Mauricio, he leído todas las políticas desde el gobierno de Roldós. No necesitamos cientos de políticas, necesitamos una política de mediano a largo plazo. Si pensamos en cacao, no estamos pensando en un cultivo de corto plazo de 6 meses, 8 meses. Estamos hablando de un cultivo de 15 años, 20 años. Entonces tiene que haber una estabilidad normativa. Tenemos que revisar el tema laboral en términos prácticos. Tenemos la peor productividad laboral de América Latina. Tenemos productividades laborales que bordean 1, 2, 3 dólares por hora, cuando deberíamos estar hablando de 15 a 20 en el tema agrario primario. La productividad del trabajo, la productividad ineficiencia y productividad de las... Entonces, y rematamos con un tema normativo de una racionalización normativa y una simplificación. Porque, y termino con esto, hoy por hoy es más caro
llevar la contabilidad que los impuestos que uno paga. Y eso Gracias, mata a los Rodrigo. productores. Voy donde el legislador. No hay conceptos de racionalidad en el tema de la carga fiscal o carga tributaria, para ser más específico, aunque la carga fiscal incluye otras cosas más. Exacto. Sí, muchos de los temas que, por ejemplo, cuando se discutía el impuesto a las tierras, y esto está muy claro, es deducible del impuesto a la renta, por eso casi hay una recaudación, creo que había de 1 o 2 millones de dólares en el país, no es nada. 5 millones, que no es nada. No, eso no era para poder que se formalice la gente en el campo. El impuesto a las patentes que se estaban cobrando en los municipios, porque eso es un impuesto de los municipios. Nosotros en la última ley, en noviembre, yo mismo estuve a cargo de eso, quitamos ya todo lo que es producción primaria, no tiene por qué, y tienen que devolver los municipios. Así es. Muchos municipios están devolviendo, no van a dar en efectivo, pero darán notas de crédito para que sigan pagando los impuestos, porque era injusto. Un agricultor de 4 vacas le ponen como una empresa económica, como que lleva contabilidad, como que esas cosas, y les comienzan a hacer eso. Así que las cargas creo que hay que evaluarles cuáles son del gobierno y cuáles son las de los municipios. Los municipios tienen su autonomía para ese tipo de Pero cosas deberíamos tener y a un concepto veces racional. un concepto racional. Sí, y entendido. Yo creo que hemos tratado nosotros en la Asamblea de disminuir esa carga para poder, nosotros sabemos que la productividad de la parte agrícola con una productividad industrial es diferente. Bueno, de ahí- y tiene que tener una protección en donde menos Gracias, Mauricio, rentabilidad se se me terminó tiene. el tiempo. De ahí la necesidad de una articulación pública-pública y una articulación pública-pública Privada. con la privada-privada. Bueno, vamos a conclusiones. Cristian Wally, 30 segundos. Tus conclusiones. Mira, es bien interesante lo que hemos hablado. Estamos esperando Ahora esperemos que nos paren bola nomás. que nos paren bolas. En ciertos aspectos, yo no pretendo que sea todo comido como pan blanco. Espero que a los 3 años y medio no haya otra condonación de la deuda de Banecoor. Que Si yo no se lo trabaja en que todos muy los que puede factores, pasar. Es que se trabajaba, perdón, solo corto Estamos ahí. en conclusiones, no puedo. Sigue. Sí, sigue. No, entonces, Hay que solamente trabajar en todos los las factores. esperanzas. Javier, por favor. Y espero que podamos sentarnos a una mesa con todos esos actores y transversalmente empezar a construir una verdadera política. Yo estoy Política de Estado. Yo estoy preocupado de nuestros nietos. Gracias, Cristian Wally. Bueno, esta mesa está a disposición de todos aquellos que quieran dialogar. Mauricio Proaño, 30 segundos. Sí, uno de los temas que queremos resolver todo el mundo es este gráfico, ¿no? Aumento de las personas en el mundo, disminución de la superficie agrícola. En el Ecuador vamos disminuyendo poco, pero vamos disminuyendo, mientras existe un crecimiento poblacional alto. ¿Qué hay que hacer? Yo creo que ahí viene el tema de la propuesta de un desarrollo rural que tiene que ser diferenciado. O sea, no podemos dar recetas ni mágicas para todo el mundo, tiene que ser diferenciado, con prioridad en el ser humano, saber trabajar en las partes Gracias. agrícolas y las partes no agrícolas, impulsar en lo agrícola productividad, impulsar en lo agrícolas opciones para los jóvenes Gracias, y Mauricio mujeres en Proaño. el campo para que pueda reactivarse el campo. Gracias, El campo no se va a Mauricio Proaño. reactivar solamente con producción agrícola, tiene que Gracias. ser con lo demás. Rodrigo Gómez de la Torre. El Ecuador es uno de los países más megadiversos del planeta. Si no comenzamos a entender lo que tenemos y entender que el país tiene una vocación agropecuaria real con producto diferenciado de alto valor en el mercado internacional y que puede cubrir la soberanía alimentaria, vamos por el mal camino. El Ecuador debe cambiar su eje de desarrollo económico hacia el sector agroalimentario, desde el consumidor hasta la semilla. Gracias, Javier Villasís. 30 segundos, Javier. La buena noticia es que Lenin ya tiene la propuesta, tiene un plan de gobierno para el agro que es la Minga. Les invitamos a todos a ser parte de esta Minga. Cada territorio es distinto, cada territorio tiene sus potenciales. La Minga convoca a actores privados y públicos, tiene unas metas claras de erradicar la pobreza extrema con 200.000 familias, Gracias. generar 3.000 millones de exportaciones y 50.000 empleos de corto plazo. Gracias, Carlos. Gracias, Javier. Gracias, Mauricio. Gracias, Rodrigo. Gracias, Cristian. Sobre todo, amigos televidentes, gracias a ustedes. Una vez más, Pulso Político quiere comprobar que es fácil poderse sentar a una mesa a dialogar. No importa las ideologías, no importa que existan discrepancias profundas desde lo ideológico. Lo que importa es que tengamos un mismo norte y al amparo de ese norte establecer una agenda mínima donde nos podamos poner de acuerdo para erradicar la pobreza, para construir una clase media, para crear ambientes de convivencia al amparo de modelos de desarrollo, para distanciarnos de lo que está pasando en este momento en el Ecuador, enfrascado en una lucha por el poder
cuando tenemos que enfrascarnos en una lucha por el desarrollo. No importa si eres de izquierda o de derecha, lo que importa era que sientas y te pongas la camiseta de la patria ecuatoriana. La comunicación es construir espacios de relacionamiento, no es propaganda ni de la derecha ni de la izquierda. Construyamos esos espacios, que el Ecuador vale la pena. Un fuerte abrazo, esto fue Pulso Político, soy Carlos Rabascal.